cordiales a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, que en esta ocasión vamos a dedicar en la financiación sanitaria. Nos acompañan en el estudio, van a ser los protagonistas del debate. Les damos la bienvenida y además queremos agradecerles su presencia. Doña Guadalupe González Taño, que es diputada autonómica por Coalición Canaria y miembro de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias. Doña Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. También nos acompaña, va a participar don José Vicente González Betancourt, senador socialista por Tenerife y consejero del Cabildo Insular Tinerfeño. Don José Vicente, que además es médico, como ustedes saben, bienvenido. Buenas noches y gracias por invitarme. Nos honra igualmente con su presencia don Rodrigo Martín Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Rodrigo, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Y don Guillermo Díaz Guerra, que es concejal y portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Don Guillermo, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bien, en el transcurso del programa al que les animamos a todos ustedes a que a través del correo electrónico, cuya dirección en este momento tienen al pie de pantalla, pues envíen sus propuestas, sus razonamientos, cualquier tipo de opinión que tengan a bien pues trasladar a través de ese correo que en este momento, repito, tienen en pantalla. En el transcurso del programa decía que contaremos igualmente con declaraciones de don Francisco Ortiz, profesor titular de Economía Aplicada de nuestra Universidad de La Laguna, y de don Pablo Jerez de la Federación de Salud Intersindical Canaria. Asimismo, en la última parte del debate, como es costumbre, escucharemos las opiniones de algunos ciudadanos sobre qué opinan acerca de la situación sanitaria en la isla, en su entorno más próximo. Bien, pues vamos a dar comienzo con ese informe inicial que han elaborado nuestros servicios informativos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó con la abstención de las autonomías del Partido Popular la propuesta de financiación sanitaria que realizó el Gobierno en la conferencia de presidentes. El proyecto del Ejecutivo para paliar el déficit sanitario se logró gracias a los votos de las comunidades del Partido Socialista Navarra y Canarias, sacando adelante el Ejecutivo su oferta. Para el Partido Popular esta propuesta del Gobierno es insuficiente. Exigen mayor información sobre el reparto de partidas como el Fondo de Garantía y responsabilizan al Gobierno de Adán Martín de no hacer valer el incremento de la población canaria en la distribución de este. Además, consideran un fracaso el balance del acuerdo y no apoyarán la controvertida propuesta de subida de impuestos al tabaco y alcohol como solución a un déficit casi crónico. Mientras los socialistas canarios defienden que esta medida no favorece en más de 100 millones de euros anuales que concede el Gobierno central para la más que deficiente sanidad canaria y que si van acompañados de una buena gestión, evitarán una subida de impuestos. Le reprochan al Gobierno regional que en materia sanitaria el servicio brindado deja mucho que desear y sostienen que es uno de los peores servicios que se presta a pesar de que ahora tiene una financiación adecuada. El Ejecutivo canario se defiende y dice que será exigente a la hora de solicitar modificaciones de los criterios de repartición del Fondo de Insularidad y que se tome en cuenta la doble insularidad, la lejanía y la población, y no solo el incremento poblacional como está establecido en la propuesta. Y entre reproches y negociaciones, los canarios seguimos disfrutando de uno de los peores servicios sanitarios del país. Tal es así que los resultados del comité de expertos que convocó la propia Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias hablan de la necesidad de una corresponsabilidad fiscal para hacer sostenible el sistema, o lo que es lo mismo, que el Gobierno canario tome una de esas medidas que ningún gobierno quiere tomar, por poco popular, subir los impuestos. A nivel nacional, las encuestas ciudadanas no se han mostrado contrarias a la subida del tabaco y el alcohol. Cosa bien distinta fue el caso de la gasolina, propuesta que tuvo que ser inmediatamente retirada. Además, se habla de un problema de gestión. El comité dejó claro que aunque se aumente la financiación, la actual gestión es ineficaz y mientras siga así no habrá financiación capaz de suplir la insuficiencia del servicio.
Pero sea como sea, la población canaria sigue mostrando su descontento y preocupación por el servicio sanitario que recibe y que necesita que de una vez se tomen medidas urgentes para su mejora. Hasta aquí este informe elaborado por los servicios informativos del Canal 8. Bien, ya se abre el debate. Don José Vicente. Nosotros creemos que es un buen acuerdo para Canarias porque hay que partir de la base de que no solo Canarias, sino todas las comunidades autónomas se quejaban de la insuficiente financiación de la sanidad. En el caso de Canarias siempre hemos dicho que con los presupuestos que maneja el Gobierno de Canarias es imposible atender la demanda que tenemos en sanidad y sinceramente yo creo que el Gobierno socialista lo que ha hecho es comprometerse en una gestión que sin tener la competencia y la responsabilidad, porque ya se sabe que la responsabilidad de la sanidad es de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin embargo, pues hemos decidido afrontar un reto de ayudar a Canarias y en este sentido, pues solamente voy a dar unos datos económicos para luego entrar en el detalle, en el sentido de que no se puede entender cómo puede alguien quejarse de esta ayuda cuando estamos hablando de una cifra próxima a los 170 millones de euros anuales. Hablo del 2005, del 2006, porque luego en el 2007 se revisará. Esto para entenderlo significa que Canarias va a recibir para sanidad unos 30.000 millones de pesetas y de alguna forma se recoge algunas cuestiones, por ejemplo, un fondo de insularidad que solo es para Canarias y Baleares, los fondos que hay por la asistencia a los residentes extranjeros que viven en Canarias, el aumento de la población, el fondo de cohesión para los grandes hospitales de Canarias y también accidentes. Y yo creo que un detalle que nadie ve mal, que es el impuesto del tabaco y del alcohol. Esto quiere decir que todo lo que aumente estos impuestos que recauda el Estado, el 40% viene para Canarias y que al final es muy poco, un litro de cerveza, un céntimo o simplemente 10 céntimos aquella cajetilla de tabaco, a nadie le perjudica, pero sumado va a ser una gran ayuda para Canarias. Bueno, nosotros desde Coalición Canaria en su momento apoyamos el acuerdo por una cuestión de responsabilidad, porque cualquier incremento de financiación que venga para la sanidad canaria va a ser bienvenido. Pero en todo caso, desde luego creemos que este acuerdo en absoluto arregla el problema, consideramos que es absolutamente insuficiente y sobre todo porque, en primer lugar, porque no corrige el fondo del problema, que es que no se han tenido en cuenta el incremento, no se ha tenido en cuenta el dato real de población de Canarias. Para que nuestros oyentes, nuestros televidentes lo entiendan, este dato se coge en 1999 y Canarias es la comunidad autónoma que más ha crecido desde el año 1999 al 2005. Si no corregimos ese dato, lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir teniendo los canarios que pagar la falta de financiación que no nos llega de Madrid. Hemos pasado de un porcentaje bajo de financiación por parte de los canarios a un porcentaje cada vez más alto. Nosotros lo que queremos es que en ningún caso estamos hablando de una ayuda o de algo. Nosotros lo que pedimos es lo que nos corresponde, el dinero que nos corresponde por población, por la insularidad y por la lejanía simplemente. Bueno, efectivamente yo, antes de venir aquí, lo que he hecho ha sido revisar un poco hemerotecas y tal. Encontré unas declaraciones en el año 2002 del entonces consejero de Economía y Hacienda, Martín, hoy presidente del Gobierno, que cuando volvía de Madrid de haber firmado el acuerdo con Cristóbal Montoro de financiación para Canarias, decía, es un buen acuerdo para Canarias, que es bastante diferente de lo que nos ha dicho el actual consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, que volvía de Madrid y decía, coge el dinero y corre. Son dos marcos, dos escenarios totalmente diferentes, lo que sucedía hace 3 años en Canarias, donde gobernando en ese momento el Partido Popular, autor precisamente de la ley que regula hoy la financiación de las comunidades autónomas en materia sanitaria, que fue precisamente quien introdujo estos parámetros de insularidad, de desplazados, de extranjeros, fue precisamente el Partido Popular quien lo introdujo y obliga esa ley hoy al Gobierno del Estado, al Partido Socialista, a dar más dinero a sitios como Canarias, precisamente por los desplazados o por la insularidad. Son dos escenarios totalmente diferentes. Hace 3 semanas veíamos al Gobierno de Canarias que decía necesitamos 200 millones de pesetas, 200 millones de euros, perdón, para financiar la sanidad canaria. Al final, ahora he oído que son 170, yo las últimas cifras que tenía es que son 100 millones de euros lo que viene para financiar la sanidad canaria.
siempre el dinero resultará insuficiente en materia sanitaria. Habría que entrar un poquito en la discusión de si es sostenible o no el modelo sanitario. En todo caso, yo creo que ha sido poco dinero, que es muy fácil echar la culpa a una mala gestión. Estaríamos gestionando mal todas las comunidades autónomas. Es muy fácil decir, administre usted mejor, se debe administrar mejor, sin duda. Pero también tenemos que haber revisado esta ley del año 2001 del Partido Popular, haber adecuado la financiación para Canarias a la población, al incremento de población que ha sufrido esta comunidad autónoma, que ha sido de un 14%, y hubiésemos recibido probablemente bastante más dinero. Bueno, a mí me gustaría establecer un criterio más técnico que político. Hay que recordar que el gobierno no da nada a Canarias ni a ninguna comunidad autónoma. Simplemente el dinero que se recauda para la sanidad se reparte en base a unos criterios que estableció el anterior gobierno y que ha seguido este sin corregir el problema principal, que es la población, como así ha quedado dicho aquí en la mesa. Es importante decir que España invierte un 1% más o menos del PBI que el resto de los países europeos. Luego, el gobierno sí debería acercarse, el gobierno que sea, debía acercarse poco a poco a la cifra media europea, que debía ser un incremento de 1%, con lo cual la propuesta última se queda muy lejos de esto. Otro problema es que cuando se hicieron las transferencias a Canarias, y aquí la responsabilidad que la lleve, se hicieron en base a porcentajes de determinados impuestos que se les cedían a las comunidades autónomas, y no tuvieron en cuenta que el IGI canario es muy inferior al IVA de la península, con lo cual la recaudación canaria es bastante menor, y yo no he oído que en este tipo de debate ni se corrija el criterio proporcional ni se corrija el criterio de tipo de impuestos que tenemos. Indudablemente el dinero, que yo también lo que tenía entendido era 120 millones, es insuficiente. También sé que se están negociando unas ampliaciones, pues habrá que querer al senador cuando dice que van a llegar a 170, pero en principio nosotros vemos que son 100 o 120 millones, y de nuestra opinión, por lo menos desde el punto de vista médico, es que no se ha arreglado el problema. Se ha puesto un parche a base de un acuerdo que va a durar un año o dos, depende de lo que acuerden los partidos políticos, pero los problemas que es llegar a ese 1% más de inversión con respecto al PIB de Europa, corregir el criterio proporcional y corregir los criterios de impuestos en las diferencias que hay en cada comunidad autónoma, no se han corregido, pero no es que no se hayan corregido, ni se han tocado. Con lo cual, desde nuestro punto de vista como médicos, cuando los partidos políticos dicen que quieren llegar a un buen acuerdo de sanidad, pues nuestra sorpresa, porque año tras año, esté quien esté, y no me voy contra nadie, nos vemos sorprendidos de que se van poniendo un parche tras otro, pero no se arregla el sistema. Bueno, yo creo que en primer lugar, Rodrigo y Guillermo, hay que matizar dos aspectos. El gobierno del Estado no tiene ninguna responsabilidad en lo que es la financiación de la sanidad en las autonomías. Está transferido en el caso de Canarias desde el año 95. Pero si hablamos de política, y como usted ha hablado hoy de política, vamos a decir que en el año 2001 el Partido Popular, con el apoyo de Coalición Canaria, definió un modelo de financiación que ha sido un auténtico fracaso. Entonces, ese gran fracaso reconocido en todas las autonomías, puesto que no se ha recibido el dinero correspondiente a la población, al fondo de cohesión, a los centros de referencia, a lo que es la distancia de Canarias a la península, es lo que ha hecho que el gobierno socialista haya afrontado este problema, porque era una necesidad de todas las autonomías, y haya en una conferencia de presidentes llegado a un acuerdo. Entonces, yo creo que hay cosas que no se pueden decir en el sentido de que Guadalupe no es correcto. Precisamente el fondo de insularidad que tengo delante de mí y que le da a Canarias 29 millones de euros, es en base a que le da más que a Baleares porque tenemos más habitantes. Otra cosa es que discutamos los habitantes que han aumentado y demás. El fondo de los anticipos por los tributos también. ¿Por qué digo 170 millones de euros? Lo digo con todo el rigor del mundo, en el sentido que a estas cifras ya aprobadas en la conferencia de presidentes, falta ahora añadir el Fondo de Cohesión Sanitaria, que es el dinero que debemos recibir los canarios para no tener que ir a hacer un trasplante a la península, para tener la autonomía en nuestros grandes hospitales y en las islas. Falta el Fondo de Garantía Sanitaria. Falta la asistencia a los residentes por el número de extranjeros que viven en Canarias y que son atendidos. Faltan los accidentes laborales que no son cubiertos por las mutuas y que no se están cobrando en muchos casos, y usted lo sabe. Y falta también el incremento del tabaco y del alcohol. El incremento del tabaco y el alcohol va a dar mucho dinero a Canarias, y si el gobierno de Canarias quiere, tiene autonomía para modificar sus impuestos también. De hecho, lo ha hecho. Voy a decir un dato. En enero del 2005, Adán Martín ya elevó los impuestos en Canarias,
los utilizó en educación. Cambio de... Los elevó en el impuesto al patrimonio. O sea que eso es lo que iba a plantear yo elevación antes. de impuestos hay y se pueden también resolver para aumentar la financiación. Iba a hacer antes una pregunta para que lo matizasen ustedes y ahora ha salido, ¿no? Es decir, impuestos hemos tenido ya para la sanidad. Lo que ocurre es que no se han destinado a sanidad, sino que se han destinado para cubrir eso que se llamaba popularmente o vulgarmente agujeros. Quizá en educación, quizá en otras áreas que no han sido estrictamente las sanitarias, aunque los impuestos se dijeron que serían para las sanitarias. Es así, ha sido así, ¿no? Así, sí, eso no, yo pienso que no lo discute nadie, eso ha ocurrido. En enero del 2005 el gobierno de Canarias aprueba un impuesto de lo que es la transmisión de actos. Cada vez que vamos a un notario o cada vez que compramos una vivienda, el gobierno de Canarias nos está grabando más a partir de enero del 2005. Luego, por favor, que no diga el gobierno de Canarias que no va a subir los impuestos, porque ya los ha subido. Y ese dinero sí que debería ser también trasladado a la sanidad. Por eso esto es una corresponsabilidad del gobierno del Estado y del gobierno de Canarias. Sí, está animado el debate, va a seguir animado. En primer lugar, bueno, los otros tres miembros de la mesa tienen pedida la palabra, empezando por doña Guadalupe, y la tendrá en cuanto retornemos al debate. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, y en el programa de Crítica en 8 dedicado a la financiación sanitaria. Hemos tenido una primera fase, nos acompañan en el estudio, protagonizan el debate don José Vicente González Betancourt, senador socialista por la isla de Tenerife y también consejero de nuestro Cabildo Insular, don Guillermo Díaz Guerra, concejal del Partido Popular y portavoz adjunto de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, doña Guadalupe González Taño, diputada autonómica por Coalición Canaria y miembro de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, y don Rodrigo Martín Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, hemos tenido una primera parte del debate. Ahora vamos a escuchar declaraciones de don Francisco Ortiz, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, y de don Pablo Jerez, miembro de la Federación de Salud de Intersindical Canaria. Es un simple parche que atiende a unas necesidades muy concretas, ¿no? Y esa es la cuestión, esto es una solución parcial en donde el Estado va a aportar 500 millones, en su momento Zapatero prometió 6.000 millones, a 500 millones pues hay una diferencia a la baja importante, van a inyectar estos 500 millones con un sistema de reparto entre las comunidades autónomas para el déficit, no actualiza lo que son los criterios estables ni de población ni cualquiera de las otras variables que determinan la financiación sanitaria. Que el gobierno del Estado estaba, digamos, destinando escasos recursos económicos para el conjunto de las necesidades de la sanidad canaria. Lo hacía el gobierno del PP y lo ha hecho hasta el momento el gobierno del PSOE, de Zapatero. Esta clase de acuerdos con unas características más o menos profundas en cuanto a modelos de financiación se hacen más pausado, se hacen al revés, esto es no terminar en la Comisión de Política Fiscal y Financiera, sino empezar en esta institución democrática, este organismo creado para coordinación entre las comunidades autónomas y con el Estado, y a partir de ahí es cuando se plantean puntos de acuerdo o puntos de propuestas. Los recursos destinados son pocos. Hemos tenido hace poco un conflicto muy importante en la sanidad y la base fundamental de la discusión era una base económica, puesto que los trabajadores de la sanidad canaria hemos estado durante muchos años, digamos, estancados en las retribuciones. Luego se plantean los medios de comunicación, funcionan las opiniones a favor y en contra, cuestión del PP, del PSOE, y entonces se mezcla todo en una cuestión mucho más centrada en una pugna Partido Popular, Partido Socialista. Es reconocer no solo que hay una escasez de recursos, recursos económicos, que va a derivar en todo lo que es la mejora, no solo de edificios, de centros, de instalaciones, de aparatos, digamos, que siempre son necesarios en nuestra sanidad, sino que en fin, también para Intersindical Canaria los recursos humanos son fundamentales. ¿Cuál es la razón por la cual se ha generado el déficit? Habrá factores de población, el básico y el fundamental, factores de gestión, obviamente, esto es
que la gestión pueda ser mejor o peor, y factores de mejora en la atención global, esto es, con la misma población y con el mismo método de gestión, bueno, medio o regular, y con sus deficiencias, que se aumente y se mejore. Para nosotros nos parece que tiene muchas asignaturas pendientes la sanidad canaria, la consejera de Sanidad, el gobierno de Canarias, y por tanto se debe aplicar mucho en la mejora de la gestión. La comunidad autónoma firmó el traspaso de transferencia del Estado en el año 93 y al mes tuvo convocada un preaviso de huelga de los médicos. ¿Vale? Ese sí da lugar a un aumento en el gasto, sin aumento en la atención sanitaria. Los usuarios de la sanidad pública canaria, que son la mayoría de la población en Canarias, han tenido que soportar una importante, digamos, desmejora de los servicios. Usted solicita un incremento de gasto de 7.000 euros para que le pongan pues un acceso mejor, una carretera mejor en su ciudad, y eso pasa por una aprobación de un presupuesto, por una intervención y por un control previo con un procedimiento. Sin embargo, usted va a un médico y en un papelito normalmente como máximo de una cuartilla, ese médico ordena un gasto superior al que puede ser el de la mejora. Por lo tanto, hay unas características especiales. El médico es el que ordena el gasto, teniendo en cuenta lo que debe tener en cuenta, obviamente, que es la atención a esa persona y la mejora de su salud. De ahí que ese control no se pueda producir. Y es más, es mejor que no se produzca. Con los medios que tiene un médico de familia no se puede resolver muchas situaciones, o un pediatra, entonces hay que acudir a los especialistas y aún así, pues la tardanza media está entre los 4 y los 6 meses, entre lo más pronto. Pensamos que hasta incluso puede haber intereses ocultos entre determinados sectores de la administración, no toda la administración, sino de determinados sectores de la administración, para que de una manera quede resuelto lo que es el potencial de atención de los hospitales públicos, ¿no? Porque podríamos estar en las circunstancias de otros países donde eso ha dado lugar, porque a personas de más de 60 o 65 años no se le hacen pruebas médicas, determinadas pruebas médicas, porque ya se le considera ineficiente. Se van creando nuevas necesidades en la sanidad que no todas se deben resolver entre los profesionales sanitarios y los recursos sanitarios, sino que hay que compartir responsabilidades, por ejemplo, con los centros para personas con discapacidad, hay que compartir responsabilidades con los centros para atender a las personas mayores con dificultades, con problemas de salud crónicos, o, por ejemplo, el poder tener un planteamiento de salud preventiva que irradie a otros sectores que no solo es el de los servicios sociales, por ejemplo. Lo que es injusto es que el Estado, que ahora no tiene competencias de salud, le eche la culpa a determinadas comunidades autónomas de su mayor déficit o de su mayor deuda sin hacer una prueba de ningún análisis o de ningún estudio. El debate que en estos días se está suscitando en el, digamos, escenario político, en los medios de comunicación, es un debate que puede traer consigo consignas que dentro de poco descubriremos, ¿no? Como es el plantear la mayor participación de la sanidad privada en el campo que tiene que intervenir en la sanidad pública. Pensamos que es una trampa. Para Intersindical Canaria debe quedarse claro que muchos de los problemas que tiene la sanidad se pueden solucionar, unos con recursos económicos y otros con buena gestión. Entonces, que no nos cuenten que tienen que venir a salvarnos, digamos, empresarios de la sanidad privada para que tengamos una sanidad mejor.
Han sido las declaraciones de don Pablo Jerez, miembro de la Federación de la Salud Intersindical Canaria, y también de don Francisco Ortiz, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Iba a tener, mejor dicho, la palabra doña Guadalupe González Taño. Bueno, a mí me gustaría centrar el debate en un punto, que es el siguiente. Vamos a ver, en España nosotros tenemos un sistema nacional de salud que debe ser igualitario para todos los españoles, según recoge la Constitución. O sea, en España debería haber una propuesta de prestaciones sanitarias que fuera igual para todas las comunidades autónomas y que se financiase en función de criterios objetivos. O sea, si una comunidad autónoma como Canarias crece en población y hay otra comunidad autónoma, la que sea, que decrece, que eso se revise periódicamente, igual que se hace en cualquier otro ámbito de la administración, en el que se establecen unos criterios de reparto que se van revisando año a año. Pero lo que tiene que quedar claro es que en España tiene que haber un sistema de financiación para todos los españoles, incluidos los canarios, por igual, y que permita que se den las mismas prestaciones en todas las comunidades autónomas. Y luego, si hay una comunidad autónoma que en el ejercicio de su autonomía decide incrementar esas prestaciones básicas y poner más prestaciones a costa de subir los impuestos de esa comunidad autónoma, nosotros no nos oponemos a que eso se haga. Pero en todo caso, lo que no puede ser es que nosotros, para tener el mismo nivel de prestación que otra comunidad autónoma que está recibiendo más fondos del Estado, tengamos que aportar fondos de los propios canarios. Eso es injusto y eso es lo que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo y es por lo que nosotros nos hemos unido a esa petición, que yo creo que es una petición viable y que se ha hecho en España en otros casos, que es lo de un gran pacto social por la sanidad. Cuando aquí se debatía sobre las pensiones, yo recuerdo el gran debate sobre las pensiones y se hizo un pacto sobre las pensiones y ese tema se cerró por parte de todos los partidos políticos de España, se llegó a un acuerdo y ese tema se arregló por la vía del consenso. Yo creo que aquí hay que hacer lo mismo y que lo que es absolutamente injusto es que aquí se diga que es que este dinero es una especie de regalo que se nos hace desde Madrid. No, oiga, denos usted el dinero que nos corresponde por nuestra población, establezca unos criterios mayores. Nosotros tenemos 12 millones de turistas aquí que vienen, que se prestan, que hacen asistencia sanitaria, que van a nuestro sistema público y por los que no estamos recibiendo fondos. Todo eso está sobrecargando nuestro sistema y haciendo que tenga algunas deficiencias. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo es simplemente lo que nos corresponde y que nosotros, los canarios, no tengamos que estar financiando de forma extra y subiendo nuestros impuestos para financiar algo que debería financiar el Estado. Gracias. Hombre, en principio ha quedado claro, no solo por lo que comentamos aquí, sino por lo que hemos visto en estas intervenciones, que es muy difícil que alguien, bien sea político, bien sea profesional de la materia, esté contento con la financiación. Me gustaría puntualizar, no solo centrar el debate en ese aspecto, sino otra cosa que he oído en esta mesa, y es efectivamente decir que el Gobierno del Estado no tiene responsabilidad en la financiación de la sanidad de las comunidades autónomas porque está transferido desde el año 93. Eso, yo entiendo, decir eso en esos términos sin aclararlo sí que es realmente una irresponsabilidad, porque sí tiene el Gobierno del Estado responsabilidad en la financiación de la sanidad de las comunidades autónomas. No vamos a entrar en un debate constitucional porque no es el momento, pero desde luego el Estado sí tiene responsabilidad en que se financie, en que haya suficientes recursos económicos de las comunidades autónomas para asumir un servicio sanitario de calidad. Se trata ahora, yo trataría de centrar el debate en otro aspecto, se trata ahora de que esa ley que salió a finales del año 2001, aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, Coalición Canaria, Partido Popular y también el Partido Socialista votó a favor de esa ley, que salió a finales del año 2001, entró en vigor a principios del año 2002 y el cambio de gobierno se produjo escasamente poco tiempo después. Tendría que haber sido adaptada, tenía que haber sido ajustada a la realidad que vivimos hoy en día los canarios. ¿Por qué no se ha hecho ese ajuste de la ley y por qué se siguen aplicando criterios del 99? Hombre, si atendemos a las cifras de quién ha salido beneficiado de este acuerdo de financiación, vemos que el Partido Socialista está pagando las facturas en Cataluña. Cataluña ha salido claramente favorecida en esta financiación, así como Andalucía. Es de lo que se trata. El Partido Popular de Canarias estamos diciendo, oiga, no ha venido dinero a Canarias porque ustedes no han revisado la ley, porque no han aplicado los criterios que nosotros establecimos, porque no la han mejorado y porque, reconózcanlo, tenían compromisos en otros sitios. No nos están haciendo ningún favor al darnos dinero para Canarias, para la financiación. No nos están haciendo ningún favor. En principio,
ese fondo de solidaridad y ese dinero para desplazados, ya decía, no es un invento del gobierno actual, venía de antes, y lo que se trata es de actualizar la financiación para las comunidades autónomas en función de las demandas que tenemos ahora mismo. Para no repetirlo, y estoy de acuerdo prácticamente con lo que se ha dicho aquí, el Estado sí tiene responsabilidades en la financiación sanitaria, no en la gestión, ni en cómo se reparte en cada comunidad autónoma criterios de gestión, pero sí es el encargado del dinero que nos cobran a todos los españoles por los impuestos, decir cómo se reparte en cada comunidad autónoma y en qué cantidades. Luego, en ese aspecto, en la financiación, justo ahí sí tiene responsabilidad el Estado total, porque es el que lo dice. La parte de gestión sí puede decirse a la comunidad autónoma, pero la financiación total. Y yo iba a hacer antes una pregunta. El gobierno anterior, en esos fondos extras de cohesión y todo lo demás, dejó de pagar, una cosa que no ha salido mucho al público, dejó de pagar una serie de dineros y le debían unos dineros importantes a la comunidad autónoma por desplazados, por turismo y tal, de esos fondos de cohesión anteriores. Y la verdad que no lo he visto, y yo no sé si alguno de los contertulios tienen datos sobre eso, pero ese dinero viene de años anteriores, de unos fondos que habían en años anteriores. Y me gustaría que, aparte de la financiación de este año, se aclarara si esos atrasos que tenía el gobierno anterior, porque no era tampoco, piensa el gobierno socialista actual no incrementarlos, darle lo que corresponde ahora, más eso que tenía de atraso a la comunidad autónoma, porque no he oído hablar a nadie, ni siquiera a Coalición Canaria, de esa deuda que había anterior. Una deuda reconocida. Importante también. Importante en cuanto a millones de euros. Importante es que conviene matizarlo porque no era una poquedad económica, ¿no? Yo antes me refería a eso, don Rodrigo tiene toda la razón. Existe lo que se llama una ley de cohesión sanitaria. Esa ley tenía que haber aportado, a partir del 2001, que fue cuando el Partido Popular aprobó el nuevo modelo de financiación, tenía que haber aportado a Canarias dinero por desplazado, por los centros de referencia. Por ejemplo, el Hospital de la Candelaria, el Hospital Universitario, el Negrín y el Insular, tendrían que cobrar un dinero extra por hacer los trasplantes, por ejemplo, porque eso evita que los canarios tengan que ir a operarse a la península. El tema de la inmigración, el tema del turismo. Efectivamente, ahí hay una ley de fondo de cohesión que no hemos cobrado ni un céntimo. El gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria han incumplido en lo que es la ley de cohesión. El gobierno socialista ahora lo intenta poner, y aquí tengo los datos. Aquí está el Fondo de Cohesión Sanitaria previsto en el 2006 para recuperar un dinero que se debió recibir y no se ha recibido. Yo sí quería... que no es dinero nuevo, es dinero de atrás. Es un dinero que no se recibió a partir del 2002. Bien. Falta el 2002, el 2003 y el 2004. Falta eso, es mucho dinero. Sí. Y concretamente los programas de trasplante han estado a punto de fracasar porque ese dinero se contaba con él, y eso me lo contó la ministra de Sanidad directamente, porque yo intervine en el Senado en el Fondo de Cohesión y ese dinero no se ha recibido. Ahora, yo, don Ricardo, yo le tengo mucho respeto a los profesores de la universidad, yo también lo soy, pero yo tengo que discrepar y decir que don Francisco Ortiz ha dicho unos errores, en mi modo de ver, graves, muy graves. Y yo creo que incluso don Guillermo ha caído en el gran error. Don Francisco Ortiz, profesor de la Universidad de La Laguna, ha dicho que el gobierno del Partido Socialista va a dar 500 millones. Por favor, usted sinceramente tiene que leer un poco con más rigor. 500 millones es solamente la cantidad que en los presupuestos generales del Estado aporta el gobierno a la sanidad. 500 millones, que repartido para Canarias nos corresponden 24 millones. Yo creo que esa es la cantidad menos importante. No puede decir un profesor de la universidad que el gobierno solo da 500 millones, porque es mucho más. Es mucho más porque viene el fondo de la insularidad, como dije, los fondos de anticipo, José Vicente, que son... porque es que él además dijo una cosa... Si dices da, creas... dijo una cosa, que la transferencia se había hecho en el 93, la transferencia se hizo en el 95. Y lo último, dice que el gobierno no ha hecho ningún estudio para este tema, por favor. Ha habido 2 grupos de trabajo con todas las comunidades autónomas y los consejeros de sanidad que llevan varios años trabajando para llegar a este acuerdo. Bien, ¿qué les parece yo les invito muy amablemente a los intervinientes, a los protagonistas del debate, ¿qué les parece si sustituimos el término de dar, del gobierno que nos da, por transferir, por ejemplo, o por otro verbo que no sea el verbo dar? Es decir, porque si no, pues estamos reforzando una imagen que no obedece, digamos,
ni constitucional, ni real, ni legalmente a la verdad. Por lo tanto, dineros transferidos o dineros, no sé. Es correcto. Puede ser. Es así. una transferencia Transferidos. de una administración a otra. Exacto. Por lo tanto, no hablemos de... Pero estaba don Rodrigo, iba a estar Sí, don porque Rodrigo. se repite da, y parece que uno está con la mano... No, porque no es verdad, ¿no? No es la imagen, ¿no? Bien. Bueno, estaba don Guillermo ahí pendiente de hablar, ¿no? Pero no, únicamente estaba en referencia a los fondos de cohesión. La ecuación sanitaria. Quería decir que precisamente la ministra Ana Pastor, justamente antes de cambiar el gobierno, tenía preparado el decreto y ahora hoy en día está reclamando a la actual ministra que es que hace falta un marco normativo para repartir esos fondos de cohesión. ¿Por qué no lo hizo Ana Pastor? O sea, ella, la ministra encargada del Fondo de Cohesión, no lo hace y ahora lo reclama. Podía ser más prudente, ¿no? No, en absoluto. Porque ella era la que tenía que haber aplicado y enviado el dinero a Canarias. Es lo que trato de explicar, efectivamente, que la ley de financiación sanitaria es de finales del año 2001, 27 de diciembre, para ser más exactos, entró en vigor a principios del año 2002. Estamos hablando de que esa ley tuvo un periodo de adaptación, se votó y se aprobó con consenso, unanimidad. Todos los partidos políticos estaban de acuerdo. Lo que pasa que el escenario se ha modificado. Entre otras cosas, la población inmigrante se ha disparado en España. Los criterios de población se han modificado. Luego, hace falta ese decreto que en su momento se estaba elaborando con un marco. A raíz del cambio de gobierno en la nación, ese marco se ha variado y ese decreto ahora es cuando realmente es urgente, para tener un marco normativo para poder hacer ese reparto. Guillermo, el Partido Popular tuvo 2 años y medio de gobierno con Ana Pastor que tenía que haber cumplido y haber enviado el dinero a Canarias. Y no lo hizo. Eso es una realidad. Vamos a ver si las transferencias... No entiendo que precisamente si no vino dinero a Canarias y resulta que el consejero de Economía y Hacienda en ese momento dice que es bueno para Canarias el dinero que ha venido y el acuerdo que se ha firmado. No entiendo quién dice que no ha venido. Pero el dinero no se envió con el gobierno del Partido Popular. Estamos hablando de que hoy está viniendo menos de lo que reclama la sanidad canaria. Lo que se hizo en el pasado, en su momento los dirigentes en Canarias, todos estuvimos de acuerdo. Lo vamos a reconducir. Bien, pendiente de esa... Cosa que no hizo el Partido Popular. Sí, pendiente de esa reconducción, de transferencia de dinero a transferir para el archipiélago y que no se pierda por los mares procelosos del olvido. Volveremos enseguida con el tercer tramo del debate y, por supuesto, como siempre, doña Guadalupe se nos queda en puerta. Ella me disculpa. Estoy en minoría aquí. Ella me disculpa. No hay ningún problema. En absoluto, está en igualdad, en plena igualdad. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, y para todo el archipiélago, por supuesto. Y también en el programa de Crítica en 8 dedicado a la financiación sanitaria. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas del debate, y además les agradecemos muchísimo ese protagonismo, don Rodrigo Martín Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. También nos acompaña doña Guadalupe González Taño, diputada autonómica del Partido de Coalición Canaria y miembro de la Comisión de Sanidad de la Cámara Autonómica. Don Guillermo Díaz Guerra, concejal del Partido Popular y portavoz adjunto del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y el senador don José Vicente González Betancourt, senador por Tenerife y también consejero de la Corporación Insular Tinerfeña. Hemos tenido dos partes, como ustedes, los que nos han seguido desde el principio, han podido disfrutar, dos partes del debate, y ahora vamos con la tercera. Siempre esta tercera iniciada con las declaraciones de la ciudadanía de la calle. A la ciudadanía de la calle pues se le ha hecho esa pregunta de si creen que existe una buena gestión sanitaria en Canarias. Y vamos a escuchar las respuestas de los conciudadanos. Me ha resultado a veces bien y otras veces mal, depende. Yo lo he usado, pero no se sabría. Con respecto a Canarias, que estamos un poco por debajo a nivel de la península. Pues no lo sé porque todavía no he ido al médico, no soy de aquí. Todavía le falta mucho, en vez de estar pendiente del tranvía, tiene que estar pendiente de los hospitales. No sé, eso quien tiene que verlo son los políticos. A mí como usuario me va bien. Está mal, hay mucha gente esperando para operarse y esa vaina. La sanidad está fatal. Eso es indiscutible, entonces en toda España está igual. Yo pienso que no,
porque debido al gran índice ahora de inmigrantes que han llegado, hay pocas camas y muy pocos hospitales. Ahora va a haber uno en el norte, vamos a ver si mejora un poco la cosa. Creo que está fatal, muy mal. Yo estoy en la privada, entonces no te puedo opinar, no sé. Está muy mal, la sanidad en Canarias está muy mal, hay mucha espera. Por ejemplo, vas a pedir números para una operación o algo que tengas urgente y tardas demasiado. A lo mejor cuando te llaman ya no necesitan que te operes porque ya has ido al médico por tu cuenta pagando, encima de que te descuentan para la seguridad social, lo has tenido que pagar aparte. Creo que está muy mal. Bien, pues estas son opiniones que, por supuesto, como ustedes comprenderán, pues no han sido en absoluto manipuladas, sino que se han recogido de un modo espontáneo. Y ahí ha habido, pues, esa prueba de esa espontaneidad han sido, bueno, pues las distintas opiniones que se han podido expresar. Doña Guadalupe, iba a tener la palabra. Sí, bueno, y lo primero es que simplemente recordar que nosotros en la ley de cohesión, porque aquí se ha dicho varias veces que fue unánime, que nosotros, la actual consejera era portavoz de Sanidad de Coalición Canaria en el Congreso, que nosotros ya dijimos en su momento y nos opusimos a esa ley, porque dijimos en su momento que esa ley iba a tener muchos problemas, precisamente por lo que estamos hablando, porque esa ley establecía nuevas prestaciones que debían financiar las comunidades autónomas. O sea, y eso institucionalmente no es leal, porque claro, yo si legislo para decirle a otro que cumpla y no le doy dinero, pues obviamente eso tiene graves dificultades. Y de ahí viene mucha parte del problema. Pero en todo caso, yo creo que lo que no podemos seguir asistiendo es a la utilización partidista de la sanidad. O sea, lo que no puede pasar aquí es que cuando haya una reunión de comunidades autónomas, la financiación sanitaria se use como herramienta para atacarse un partido a otro. Lo que no puede ser es que cuando el PSOE propone una cosa, los del PP se levanten, que cuando el PP propone una cosa, los del PSOE se levanten de la mesa. En la mesa hay que sentarse, hay que negociar y al final yo creo que esto nos está perjudicando a todos, porque estamos dando a los ciudadanos, porque aquí vemos unas declaraciones de esta comunidad autónoma, pero vamos a otras comunidades autónomas, vamos a ver si hacemos esta pregunta en Cataluña, vamos a ver si hacemos esta pregunta en Andalucía, en Extremadura. Probablemente los ciudadanos están obteniendo precisamente en parte por estas batallas partidistas una idea distorsionada de lo que es la financiación sanitaria. Y yo no entiendo por qué en este país, en España, nos podemos sentar todos en una mesa, como se ha hecho con otros temas, y decir, miren señores, este es el dinero que hay, vamos a pagar estas prestaciones, a usted le toca tanto, y nos ponemos de acuerdo en un criterio, oiga, por población, por mayores de 65 años, por desplazados, por turistas, por indigentes, por lo que usted quiera, vamos a ponernos de acuerdo en unos criterios y anualmente revisamos, hay un fondo que se ha planteado muchas veces, un fondo de garantía, y periódicamente, oiga, esto está pasando con un montón de temas, con las pensiones, con un montón de cosas, en las que todos los años se reparten fondos, sin esta algarabía, sin que nadie se levante de la mesa, sin que se haga una instrumentalización tan fuerte como se está haciendo de los temas como de la sanidad. De verdad que no podemos seguir en esta línea. O sea, en este país tenemos que sentarnos todas las comunidades autónomas y tenemos que llegar a un acuerdo para el futuro estable, porque estamos hablando de la sanidad de los ciudadanos y no podemos seguir en este plan. Bueno, yo, para no repetir, yo pongo una velita a la Virgen de la Candelaria para que eso se ocurra alguna vez. Yo creo que no hay voluntad política para hacer eso, aunque se les llene la boca a todos los partidos, y los hechos están ahí, lo demuestran. Pero a mí me gustaría, porque el tema de la financiación es tremendamente complejo, y ya que hemos tenido pues unas entrevistas con la población, hay que decirle también con respecto a eso a la población una cosa. Lo que estabas hablando de la cartera de servicios, que es como se llama la prestación, todas las prestaciones que se le puede dar al ciudadano, desde la política se da una imagen falsa, desde toda la política una imagen falsa, que hace pensar al ciudadano que tienen derecho a todas las prestaciones sanitarias, y eso es mentira. La cartera de servicios son las prestaciones a que tiene derecho en el servicio de salud, y no son todas, hay muchísimas a las que no tienen derecho. Entonces, totalmente de acuerdo de que los políticos, aparte de ponerse de acuerdo en la financiación, digan claramente, todos juntos, todos los partidos, mire usted, España se va a permitir gastarse tantos millones de sus impuestos en la sanidad y eso da para hacer esto, esto y esto y esto. Con lo cual, lo primero que había que hacer, y ahí empezó bien el Partido Socialista, al parecer nombraron a la ministra actual para eso, porque era una experta en eso,
habría que tener unos sistemas de información, de informática, nuevas tecnologías bien desarrollados para comparar sistemas entre las distintas comunidades autónomas y tal. Al parecer, el tiempo que lleva la ministra, no sé si lo estará haciendo, pero no se ha oído ninguna noticia, pero eso se dijo al principio, que iba a ser su principal labor. Eso es fundamental para mejorar la gestión, es fundamental tener esos datos, mejorar la gestión. Y luego yo he hecho en falta una cosa que se puede hacer en la microgestión, es decir, entre la gestión de hospitales, que al más eficiente debería de dársele más recursos o permitir que los recursos que ahorra los utilice en otro lado. Pues debería ser un poco lo mismo a nivel estatal. No hablemos de mejorar la gestión, sino desde el Estado no se ponen, aparte de los criterios de financiación, correctores por una serie de variables, un factor nuevo que la comunidad autónoma, una vez unificados los datos informáticos y pudiendo comparar de una manera objetiva todos los datos de todas las comunidades autónomas. La comunidad autónoma que gestione mejor, le vamos a dar tanto dinero más. En ese momento las comunidades autónomas se preocuparán por mejorar la gestión. Hoy en día da lo mismo, y yo no digo que haya ninguna comunidad autónoma. En Canarias hay cosas que se hacen un poco mejor, en Madrid hay otras cosas que se hacen un poco mejor, un poco peor, y en Barcelona lo mismo. Hay cosas que estamos mejor en un sitio, peor en otro y así. Una cuestión, una duda que yo tenía, creo que en la Comunidad Canaria, en lo cuanto a cartera de servicios, ¿se llama así? Sí. Cartera de servicios, no tenemos la misma cartera. No, es de las más bajas. Que en otras comunidades autónomas. Ni siquiera en la media. Sí, tenemos la general de toda la nación, sí, pero hay montones de comunidades autónomas que han ido aumentando esa cartera de servicios, lo que decía, han ido implementando una serie de conceptos sanitarios, de atenciones sanitarias que no es la cartera general, y Canarias pues no ha aumentado la cartera de servicios, tiene la general, la que tiene toda España. Y en cambio hay otras comunidades autónomas que sí tienen, digamos, unas prestaciones sanitarias mayores, superiores, por las cuales no tienen que pagar dinero. Que a lo mejor estamos pagando nosotros con el dinero que no nos llega. Con el dinero que no nos llega. Con el dinero que no nos transfieren. Que no nos transfieren. Yo me quería referir a una intervención que tuvo, creo, con buen criterio, el representante sindical don Pablo Jerez, cuando habló también de la necesidad de dedicar dinero a recursos humanos. Yo creo que hay un dato que todos conocemos, y es que en Canarias tenemos 3,6 médicos por cada 1000 habitantes. En cambio, la media de toda España es de 4,4 médicos por 1000 habitantes. Don Rodrigo eso lo sabe. Sí, yo creo que este es un tema no solo en el tema médico, sino en enfermería, auxiliar y demás. Y también dijo don Pablo Jerez, hizo una consideración que creo que debemos todos también tomar buena nota, y es cuando él traslada su preocupación porque la sanidad privada mande sobre la sanidad pública. Yo creo que este es un tema importante. Yo creo que tenemos todos que recordar que en Canarias existen 14 camas en el sector privado asistencial que se puede concertar por cada 10.000 habitantes, cuando en la península la media es solo de 7 camas. Nosotros tenemos el doble número de camas privadas que de camas públicas. Esto nos debe obligar a reconsiderar que el dinero... Eso no es malo, ¿no? No es normal. No, digo que no es negativo por principio. Bueno, después dependerá de las condiciones, no, pero a mí me gustaría... Es gratuito para la población. A mí me gustaría que la sanidad pública tuviera por lo menos el mismo número de camas que la sanidad privada. Ese no es el debate. Si me permites intervenir, y yo ya creo que lo hemos repetido en otros debates, el problema es gratuito para la población. Lo que habría que comparar, si tuviéramos un sistema informático, por eso insistí antes, es la atención de esas patologías en la sanidad mal llamada privada, porque en realidad lo único que hace es que lo hacen unos empresarios privados. Deberíamos decir sanidad concertada. Eso que iba concertada. Sanidad privada es una cosa, sanidad concertada. Es decir, el precio de una operación o una intervención en la sanidad concertada es mayor o menor que en la sanidad pública. Ese es el único debate, porque para la población es gratuita y debemos establecer sistemas de competencia. Luego yo pienso que el debate no está centrado en que si hay más camas privadas o camas públicas, sino el que sea más eficiente debe hacerlo, porque a la población le es gratuito. Mira, un ciudadano de Tenerife, de La Palma de La Gomera, de donde sea, si va a tener que hacerse una operación de cataratas, lo que sea, que va a ser gratuita, si lo atienden bien, le da lo mismo que lo hagan en una clínica o en otra, porque es gratuita. ¿Qué debe hacer el gobierno? El gobierno que cualquier comunidad autónoma. Saber que esa cama que está haciendo en un hospital público, o sea privado, sea lo más eficiente posible, es decir, lo más barata, con una buena calidad, lo más barata posible. Entonces yo creo que deberíamos de superar ese debate. O sea, yo pienso sinceramente, y te lo digo, deberíamos de superar ese debate. Lo importante es que la sanidad sea gratuita, que la calidad sea equiparable y luego el coste y entrar en competencia.
Y eso, el mundo va así por todo el mundo, si no nos vamos a quedar atrás. Pero yo creo que estamos todos superando el debate, lo que pasa es que usted le da la vuelta al tema. Yo digo lo siguiente, que los recursos que vengan para la sanidad pública sean en primer lugar para la sanidad pública. Pero es que en Canarias, y concretamente en esta isla, en esta provincia, que es diferente que en Gran Canaria, hay más prevalencia en el número de camas del sector privado que el del sector público, gracias al dinero que va desde el sistema público al privado. Eso es lo único que yo quiero decir. ¿Pero qué es yo creo que el sistema privado debe ser un complemento. Público es gratuito. Público es gratuito. Público es el que se recibe con los presupuestos que pagamos todos. Lo que es gratuito para los ciudadanos. Luego público es tanto la concertada como la pública, como lo que llamamos en público. eso, evidentemente, pública es lo gratuito. Usted no va a estar de acuerdo conmigo. No, si además yo no tengo ningún interés en ese sentido. Nosotros lo tenemos claro, nosotros queremos potenciar la sanidad pública y que la sanidad pública tenga su autonomía. Y luego, si es necesario el complemento de la privada, no estamos en contra. Pero si no es privada, la ley canaria te dice que público es público y concertado. Lo que se financia por fondos públicos. Son empresas que tienen poder sobre el poder político que ha conseguido que en Tenerife, por ejemplo, no haya habido aparatos de resonancia magnética en lo público y haya habido 7 en lo privado. Yo creo que a veces se convierte en un negocio. Desviar un poco el debate de la esencia. Ustedes quieren evitar eso porque evitarlo queremos desviar la responsabilidad. Coalición Canaria es la que más interesada está en este modelo. Por ejemplo, ¿por qué no se hacen los hospitales del norte y sur de Tenerife? Es porque ustedes tienen los conciertos con la sanidad privada. No, yo lo que creo es que es muy fácil. Lo que yo creo que es muy fácil levantar cortinas de humo, y eso lo llevan haciendo varios días, y sacar el tema de dónde es, que es por qué los canarios no estamos recibiendo el dinero que nos corresponde para poder prestar una sanidad en mejores condiciones. Simplemente retomando... Perdón un momento. Se nos ha ido el tiempo y entonces solo hay un turno de últimas intervenciones, de manera que yo ruego que, y además ustedes tienen una gran capacidad de síntesis, ruego que ahí agoten todo el tintero. Cogeré mi pequeño espacio del turno anterior que no usé y lo comprimiré en este. Únicamente, referente a las declaraciones de la diputada de Coalición Canaria, no entiendo que una negociación se pueda mantener una posición de ambigüedad. Vamos a ver, no se está haciendo un uso político. Está claro que a la gente le da igual quién pague. Lo que quieren es tener una buena sanidad. Le da igual que el dinero venga del Estado o de la comunidad autónoma. Ahora, no podemos estar diciendo que se está haciendo un uso político. Se trata de una decisión política y no técnica, porque no está fundada en criterios técnicos, la que ha dicho tanto dinero para Canarias, y hay un partido en Canarias, como es el Partido Popular, que ha dicho, oiga, no es suficiente, argumente usted porque me ha dado ese dinero y deme más. No es hacer uso político, es trabajar por los canarios, igual que lo hace Coalición Canaria, entiendo. No es sino el presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, el mismo que ha dicho que ha sido insuficiente. No voy a entrar a seguir en financiación. Traía en positivo unas propuestas de lo que entendemos que debe ser el futuro de la financiación sanitaria y la gestión sanitaria en general. En principio hay que actualizar el modelo de financiación autonómica. Está claro que esta ley ha quedado obsoleta, hace falta este decreto con urgencia, hace falta incluir los criterios de población desplazada, hace falta crear esa cartera de servicios unificada para todo el territorio español y luego las comunidades autónomas que quieran asumir mayor servicios, pues que lo asuman a lo mejor con recursos propios o con premios por una buena gestión, y sobre todo integrar a los profesionales en la toma de las decisiones sanitarias. Bien, muchas gracias, don Guillermo. Senador, don José Vicente. Quiero trasladar la posición de los socialistas canarios en esta transferencia de la sanidad desde el Estado a Canarias, en el sentido que la vemos positiva, que la apoyamos, que se puede mejorar y que desde luego nosotros tenemos claro que el destino, en el caso concreto de Tenerife, esta es una oportunidad para que con este dinero podamos ampliar el proyecto actual de complejos sociosanitarios en el norte y sur de Tenerife para construir auténticos hospitales. Creemos que debe haber un reequilibrio en los fondos destinados a la sanidad pública y los conciertos con la privada, que se le debe dar la primacía a los recursos públicos y a los profesionales sanitarios en la lista de espera. Creemos que hay que mejorar los recursos humanos, que tenemos que equilibrar los 4 grandes centros con los hospitales insulares, que tiene que haber una mayor atención a la atención primaria, a la atención a domicilio, a las personas mayores. Creemos que es lamentable la situación en que se encuentran las urgencias de los hospitales de Canarias y que esto hay que mejorarlo, y creemos que en el futuro este modelo de acuerdo se va a revisar en el 2007,
vamos a estar atentos para apoyarlo al máximo desde el gobierno socialista, desde el Estado, y desde luego creemos que si bien no podemos actuar sobre el crecimiento futuro de población, sí podemos mejorar lo que es el gasto sanitario por habitante. Creemos que el futuro está en controlar el gasto sanitario por habitante y que una de las asignaturas pendientes que tenemos en Canarias, que todos sabemos, es el excesivo gasto farmacéutico que estamos teniendo, donde prácticamente en todas las casas hay un botiquín de farmacia. Creemos que ese es un aspecto que se puede revisar y que puede hacer que el gasto sanitario disminuya y se pueda dedicar a lo que son los recursos que necesitan realmente los enfermos en Canarias. Gracias, senador. Doña Guadalupe. Bueno, nosotros desde Coalición Canaria decir simplemente que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir quedándonos en las mesas donde se negocia para lograr que no solo en sanidad, sino que en todos los aspectos Canarias llegue a la inversión media estatal. Llevamos años reclamándolo y vamos a seguir en esta línea porque tenemos unas singularidades que hay que acometer, porque es un dinero que nos corresponde a los canarios y vamos a seguir trabajando y desde luego no estamos satisfechos ni estaremos satisfechos hasta que alcancemos el nivel de inversión que nos corresponde en el seno del Estado español. Bien, yo voy a dejarle las propuestas a los políticos, que son a los que le corresponden, y sí recordarle quizá un poco a todos, a los responsables, unos a nivel nacional y otros a nivel canario, pues una pequeña cosa que sería nuestro punto de vista, por lo menos desde el punto de vista médico. En los anteriores presupuestos ha primado mucho las infraestructuras, y no decimos que no se dedique dinero de este que viene nuevo a las infraestructuras, pero ya vemos a los ciudadanos reclamando que quieren más tiempo de consulta por enfermo, quieren que se reduzcan las listas de espera, y para eso es fundamental incrementar los recursos humanos y las tecnologías. Entonces creemos que aunque no sea solo a eso, la mayor parte, o por lo menos una buena proporción de estos nuevos recursos que vienen a Canarias, deben dirigirse hacia recursos humanos y nuevas tecnologías, porque es lo que va a hacer que se disminuyan las listas de espera y es lo que va a hacer que el enfermo tenga más tiempo en consulta. El cemento deja muy bonito la cosa, pero no arregla eso. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. También nuestro reconocimiento a don Francisco Ortiz, al profesor Francisco Ortiz y a don Pablo Jerez y a cuantos conciudadanos han opinado desde la calle. Como siempre, les animamos a ustedes que a través del correo electrónico, cuya dirección tienen otra vez al pie de la pantalla, se comuniquen con nosotros y nos trasladen pues todas aquellas cuestiones relacionadas con el asunto que se trata semanalmente en el debate de Crítica en 8, de este canal 8, o cualquier otro aspecto que tengan a bien emitir. Y por lo demás, desearles, como siempre, que con una sanidad mejor intenten ser felices en la medida de lo posible y, por supuesto, colaborando, ayudando a los demás y no fastidiando ni al prójimo ni al lejano. Muchas gracias.